Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí tenemos una entrevista más, que yo diría tampoco es una más solamente. Es una entrevista que volvemos a hacer en Matiz Humano y vamos a tratar de mostrar una faceta real, auténtica y humana. Van a llegar a la conclusión sobre el final que todos tenemos trabajos que no queremos hacer, trabajos que no haríamos, trabajos que no nos gustan, pero hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Y además hay gente muy capacitada para poder llevar a cabo eso. Llegar hasta ahí requería un esfuerzo, visión, cambio, romper la rutina, en fin. Fue modificando algunos ítems de su vida, de su rutina, reitero, para llegar a esto. Hoy tenemos una entrevista, como les decía, con alguien especial. Vamos a decir Rubén. Rubén, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué ¿Cómo tal? andás? Buenas tardes. Un gusto. Igualmente. Decime vos, ¿cómo empezó todo esto que tenés hoy a desarrollarse desde tu juventud? ¿Era tu inquietud, era tu intención, te surgió y quisiste hacerlo? ¿Cómo arrancaste? Bueno, primariamente, como todo adolescente, fui deportista. Uh-huh. Cuando estoy terminando el colegio secundario, no era un gran estudiante y mucho menos de las ciencias exactas, te diría. Ajá. Entonces, en función de eso, dije, bueno, a mí me gusta la educación física. La docencia. La docencia, sí, me encantaba. Y aparte era lo que yo había mamado bien de chiquito, Claro. que era el deporte. Bueno, entonces me metí en la carrera del profesorado de educación física y me recibí de profesor de educación física. Comencé a trabajar como todo profesor de educación física, en escuela, en clubes, colonias. Y bueno, así fue pasando los primeros años de la carrera, hasta que un día yo trabajaba en un gimnasio del Club Ferrocarril Oeste, trabajaba en el entrenamiento de los diferentes deportes. Por un curso que había hecho en el exterior unos años antes, en Estados Unidos, entonces estaba tratando de explorar un poco más esa beta del entrenamiento bajo condiciones de la fuerza, la resistencia y eso. Uh-huh. Estamos hablando hace 40 años, donde recién se empezaba con todo lo que era el entrenamiento individual y todo eso. En función de eso, ahí conozco una persona, que era un médico, que venía a la institución a hacer sus actividades físicas y charlaba mucho con él sobre fisiología, sobre tipos de entrenamiento. Y él me dice un día, vos estás desperdiciado porque tenés muchos conocimientos y la verdad que tendrías que hacer algo más. Y bueno, me empezó a picar en la cabeza lo que me decía este médico. De la noche a la mañana voy a casa, yo ya estaba casado, había nacido mi primera hija, que era un bebé, y le digo a mi señora, mira, quiero estudiar algo más. Bueno, ¿qué querés hacer? Y no sé, ¿querés hacer kinesiología? Que es lo que la mayoría de los profes de educación... La mayoría se inclina... No, la verdad que no. Quiero por ahí un poquito más, que me dé un panorama un poco más amplio. Voy a hacer medicina. Bueno, dale, me dice mi mujer. Una carrera larga. Sí, y aparte, viste, eran horas y horas de esfuerzo, sí, claro, de estar sentado leyendo. Dedicación. La verdad, de mucha dedicación. Pero bueno, empezó con la consigna de que mientras pueda lo hago. Claro. Así fue. Yo seguía trabajando, estudiaba de noche, iba a la facultad, a la Universidad de Buenos Aires de noche, y en función de eso cada vez te vas enganchando un poco más, ¿viste? Seguro. Entonces, llegamos a un momento, acá quiero hacer un alto, que es hablar un poco no solo del esfuerzo, sino también de hitos en los cuales la suerte te puede acompañar. Entonces, el primer hito que yo rescato acá, no solo... buscaste a la suerte. Claro, por eso te digo, el primer hito es mi mujer que me dice, dale, vamos para adelante. Recién estábamos empezando una familia, claro, había que trabajar, y trabajábamos de lunes a lunes, como te decía, colegio, colonia, clubes, para que entrara un pesito más, ¿viste? Bueno, el primer hito es ese, donde mi mujer me acompaña a ciegas. Que eso después
viene a lo largo de toda la historia. Seguro, ¿entendés? seguro que sí. El segundo punto fue que cuando entro a la carrera de medicina, me hago compinche de un chico. Vos imaginate que yo entro a la carrera ya con 28 años, cuando Claro. todos entraban con 18, 19. Claro, ya eras un profesional, Sí. docente, que Sí, arrancó, padre de familia, padre de familia, con chicos que yo les llevaba 10, 11 años. claro. Ahí me hago compinche con un chiquito, digo chiquito porque yo le llevo 11 años, Javier Divinsky, que la verdad el pibe era una luz. Ujú. Tenía una capacidad de estudio y de comprensión de texto que era fantástico. Ese chico, quiera que no, a mí me ayudó, porque él leía y me Claro. explicaba a mí, y yo me era más fácil, tenía que leer Seguro, menos, seguro. porque eran horas y horas, ¿viste? Sábado, sí, domingo, sí. apoyado en la silla leyendo. Bueno, cuando llego a cuarto año de la facultad se complica, porque vos tenés que ir a hospital ahí. Y Claro. el hospital solo funciona de mañana. Y yo a la mañana tenía las Tenías escuelas, trabajo, claro. ¿entendés? Entonces Claro. era un problema. Y tenías una familia, y Exactamente. tenías que trabajar. Había que era- trabajar. Entonces, bueno, me siento con mi mujer y le digo, mirá, acá tenemos un problema, voy a tener que dejar. Dice, pero todo es el esfuerzo, ya llevas 3 años y medio, Claro. que esto, que el otro, ¿cómo? Vamos a arreglarnos, me dice. Por eso te digo, el esfuerzo también en Seguramente. conjunto. Sí, sí, desde ya. Vamos a arreglarnos. Entonces, ¿qué hago? Tengo que dejar las escuelas, me quedo exclusivamente con el trabajo que tenía en los clubes. A la tarde, o A sea, la- después era, del era- mediodía. era, claro, era a Claro. la tarde y a la noche. Ujú. Trabajaba como hasta las 11 de la noche. Y de esa manera pude seguir la carrera. Por eso digo, fueron hitos muy puntuales, Seguro. pero que recibí de alguna manera una asistencia. Por un lado mi esposa y por otro lado este compañero, que lo llevé toda la carrera. Hoy somos amigos de él, ya te digo. Me imagino, claro. Nos recibimos hace 35 años y Qué bueno, hicimos qué 6 bueno. años. Bueno, me recibí de médico. ¿Y ahora qué hacemos? Porque que tengas el título de médico no dice nada. No, Como toda carrera necesitas de la experiencia. seguro. Y había que hacer algo más, porque encima tu título es de médico, ni siquiera es médico clínico, sos médico. Sos médico. Porque nada la más. clínica es otra especialidad, la cual tenés que estudiar otros Ahí tenés que 4 o seguir, 5 claro, años, seguir como con- toda sí, especialidad. sí. Bueno, ahí también recibo la asistencia de algunos amigos profesionales que trabajaban conmigo en el club, que eran médicos, que me dicen, bueno, mirá, te conviene hacer esto, aquello, por tus características, que venís del deporte, ¿por qué no haces traumatología? Le digo, sí, la verdad me gusta. Claro. Empiezo a hacer la carrera de traumatólogo, que son 5 años, en el hospital, siempre manteniendo mi trabajo en el club, Claro. y empecé a mechar de a poquito Con algunos pacientes. con algunos pacientes en alguna particulares o alguna institución. Sí, en realidad en alguna institución. Empecé trabajando en instituciones, haciendo consultorio, asistía a mis profesores o mis jefes en el hospital en cirugías, y de esa manera me fui haciendo. La verdad Claro. fue esa. Son muchos años, son mucho esfuerzo en realidad, porque son horas y horas que tenés que estar leyendo y estudiando. No queda otra. No queda otra, Entonces, claro. El esfuerzo es enorme. El esfuerzo es Y la ayuda importante. externa, que en este caso sería tu señora, tu familia, Sí, seguramente. sí, y claro. Los trabajos que a veces también ayudan, porque te facilitan Sin ninguna duda. horas para que vos Yo puedas recuerdo ejercer. cuando me recibo de médico, me salen unas horas nuevamente en el colegio donde yo había trabajado, que era el Nacional 8, en el Roca, en el secundario, y yo me iba con el ambo, me ponía arriba el buzo Sí. y me daba Claro. 2 días, toda la tarde completa de clase, Seguro. porque no quería dejar la profesión, Claro. literalmente. Sí. A tal punto que a los 2 años ingreso en la Universidad de La Matanza y me quedo como docente hasta este año. ¿Y qué te gusta más? ¿La docencia en educación física o la medicina? Porque no querías dejar ninguna de las dos. Lo que pasa que yo me eché también dando clases en la universidad de medicina. Claro. Me eché dando eso, en algunas materias que ahora después te cuento cómo sigue la historia. Nunca quise dejar la docencia. Y de hecho, hasta hoy en día sigo siendo Hoy docente. seguís siendo docente. Sigo siendo docente, sí. Si bien ya doy exclusivamente en la universidad, ya no doy en el patio de una escuela, doy clase en la universidad, pero doy de educación Claro. física. A ver, quiero que me entiendan. Sí, Yo sí. estoy en la Sí. carrera en el profesorado universitario de Educación física. y doy unas clases muy puntuales en la cátedra de medicina legal de la Facultad de Medicina, pero son muy puntuales.
Creo que estamos en condiciones de presentar entonces al profesor, doctor Rubén Horacio Torrici. Lo dejamos hasta este momento, el tema de la presentación, porque quería un poco resaltar el esfuerzo y hasta dónde llegó. Ahora vamos a hablar en profundidad de su esfuerzo mayor, pero quiero decirles que él es médico, traumatólogo, médico de medicina del deporte, ¿y médico legista o médico forense? Bueno, en realidad las dos cosas, te explico. ¿Querés que arranquemos primero por cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegaste a ser médico legista o forense? Bueno, estando cursando mi especialidad en traumatología, uno de los cursos que salen siempre a disposición son, por ejemplo, los de medicina del deporte, que yo ya lo había hecho, ni bien me recibí de médico, empecé el curso de medicina del deporte. Es el de medicina legal, como están los de medicina del trabajo. Hay infinidad de cursos que son cursos que duran 2 años, 3 años, y te dan la especialidad. Cuando cursé medicina legal, es una materia apasionante, porque está toda la parte criminalística, claro. Es muy interesante. Claro. Y siempre no hay un médico que no te diga que le quedó el bichito picando ahí de decir, che, qué interesante que es esto. Está acompañada por otros condimentos que la hacen un poquito más interesante. La hacen especial, literalmente especial. Bueno, hago el curso de medicina legal ya a otro nivel, porque una cosa es el curso de grado, diríamos, la materia de grado, y acá son 2 años y medio de especialización, por eso sos especialista en medicina legal. Ese es el título que te otorgan las diferentes universidades que dictan este curso. Ajá. En función de eso, me fui metiendo cada vez más, empecé a practicar la medicina legal, inscribiéndome como perito de oficio en los diferentes fueros, es decir, entrando ya en la justicia, en el fuero del trabajo, en el fuero civil, y bueno, me iba contactando de alguna manera con lo que era la medicina legal desde ese lado. ¿Y la traumatología? La medicina del deporte también seguía. Yo seguí. Primero porque yo seguía en el hospital. Yo me fui del hospital porque cumplí mis 66 años este año, hace unos meses, y me dieron de baja en el hospital por la edad. Pero yo hasta hace 4 meses estaba como médico traumatólogo del hospital. Eso lo seguía haciendo. Medicina del deporte lo seguía haciendo porque, recordá que fui médico durante 30 años. En realidad, empecé como profesor de educación física, en el año 93 me recibo de médico y me pasan al departamento médico del Club Ferrocarril Oeste. Claro. Y los últimos 15 años me pasé de médico de la primera de fútbol. O sea, eso es como en una época, yo recuerdo mi época, perdón que sea autorreferente, papá, empezaba de cadete en una empresa y terminaba de gerente. Y vos eras el deportista del Club Ferro, y terminaste siendo el médico. El médico Ferro de la primera de fútbol. Hasta hace unos años nada más. Por eso seguí en contacto, pero como tenía también la Universidad de La Matanza, en la cual daba clase de medicina del deporte, o sea, siempre seguí ligado. Las especialidades las seguí ejerciendo hasta hace unos meses nada más. ¿Te apasiona? Sí, me apasiona. Pero me apasiona aparte la docencia, puntualmente. Me apasiona la docencia. Bueno, en función de esto que te voy contando, incursiono en la medicina legal, haciendo pericias para diferentes juzgados. En ese interín hago un curso de revalidación de la carrera docente universitaria de la UBA, porque la UBA tiene su propia carrera docente. A pesar de que yo ya era docente de hacía 30 y pico de años, entonces voy y lo hago el curso para revalidar el título y para estar tranquilo dando las clases de medicina en la Facultad de Medicina. En ese lugar me hago compinche, nuevamente la suerte que acompaña, me hago compinche de un chiquito, digo un chiquito pues yo le llevo 20 años, que recién se recibía de médico, estaba haciendo la residencia en patología y él le encantaba la medicina legal. Y hablábamos mucho de eso. Che, ¿y cómo hiciste este informe y aquel y que de acá? Llegado un momento, terminamos ese curso que duró 3 años, no me acuerdo cuánto duró, un montón dura esa carrera. ¿Ah, sí? Sí, es larga. Y aparte, yo ya había hecho la carrera docente. Claro, ya la tenías hecha. Y hacía 20 años que trabajaba, no sé, de docente ahí en la universidad. Pero bueno, no importa eso. Nos seguimos frecuentando, yo qué sé. Un día este chico
entra a trabajar en la morgue judicial de la Nación como obductor. Es decir, el obductor es el médico asistente del forense. Ahora después te cuento la parte forense. Ajá. Y viene un día de que nos juntábamos a charlar cada tanto, nos hablamos, me dice, se abre el concurso para médicos forenses. Me dice, ¿no te animás a anotarte? Vos tenés un buen currículum, siempre te gustó. En general se hacen cada 10 años. Se anotan, imagínate, médicos de todo el país, 100, 150 médicos, una cosa así, y solo hay pocas vacantes. En esta que yo me inscribí había 4 vacantes nada más. ¿Y médicos inscriptos? Para el cargo que yo quería, 81. Un número. Un número, sí, un número. El examen es muy complejo, es muy difícil. Sí. Tengo que reconocer que es muy difícil el examen, son 4 etapas que tenés que pasar, y entre pito y flauta tardamos como 3 años. ¿Ah, sí? ¿Durante 3 años rindiendo exámenes? No. 3 años porque el sistema es así. Vos te inscribís, pasa casi un año porque tienen que verificar todos los currículum, puntearlos, hacer un ranking. Ah, claro, bueno, lleva un tiempo de estudio. Hay que ver, hay gente que le recusan determinados puntos o papeles o certificados que presentan que no corresponden, entonces tienen eso todo un tiempo de verificación. Claro. Entonces te lleva eso casi un año. Y a partir de que se da el visto bueno, que dice, bueno, listo, se terminó la fase de inscripción y de presentación de toda la documentación, a partir de ahí se fijan las fechas. Si tenés un examen escrito, un examen oral y un examen que no es un examen, pero en realidad es una entrevista con determinados docentes que son... ¿profesores o son médicos forenses? Sí, son médicos forenses, pero invitan gente del extranjero. Ah, mira. O sea, es muy imparcial. Es muy, claro, muy imparcial. Claro. Y duro. Sí, y duro. Sí, y duro. Y con personal de la Corte. O sea, porque en definitiva... los que van a dar el visto bueno para el ingreso de los nuevos médicos forenses son la Corte Suprema de Justicia. Ah, mira vos. Sí, porque nosotros dependemos en forma directa de la Corte. O sea, ellos te suben o te bajan el dedo y dicen, yo quiero que este esté conmigo, o este no, este sí. Pero previo a eso vos tenés que haber pasado todas las otras instancias, y los que vamos a esa entrevista somos 12, 14. En el caso nuestro... fuimos nada más que 13. Durísimo. Sí. Durísimo. Sí, es difícil. Por eso te digo, bueno, este muchacho me dice, ¿por qué no te anotás? Que esto, que el otro. Le digo, mirá, no sé si me animo. Me dice, no, yo te ayudo. Otra vez aparece alguien. Sí, yo te ayudo porque él trabajaba adentro y sabía más o menos todas las cosas específicamente para dónde ir. Me dice, vos tenés que estudiar esto, esto y esto. No vas a estudiar tal cosa o tal otra. Seguro. Porque no es lo importante acá. Y ahí es donde hago la diferencia. Nosotros nos recibimos en este país, no hay título de médico forense. No existe la especialidad como especialidad en sí. Ahora se está trabajando en un proyecto para realizar la especialidad de forense. O sea, vos serías médico legista. Yo soy médico legista. Ese es el título que a mí me otorga el curso que hice en la universidad. Ahora, el tema del forense está dividido en diferentes especialidades. Entonces están las especialidades dentro de lo que es el cuerpo médico forense de la Justicia Nacional, que es el último eslabón de la cadena dentro de la medicina, de evaluación, te digo, donde están las especialidades. Entonces hay un cardiólogo, un cirujano, hay varios, ¿no? Pero cardiología, urología, medicina estética, hay de todo, anestesiología, todo. Y después hay un grupo muy pequeño, más selecto, que somos los tanatólogos, que somos aquellos que estudiamos las causales de la muerte. Y somos los que hacemos las autopsias. Claro. Solo trabajamos con gente fallecida. ¿Cómo se llama? Tanatólogo. Tanatólogo. Tanatos de muerte, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros son autopsias. Claro. Y para determinar las causas de la muerte de esa persona. Si habrá participado en fallecimientos o muertes de interés general y infinidad. En las que, claro. Infinidad. Claro. Bueno, colofón, llega ese momento, me inscribo en el 2014, tuve la suerte, implico la suerte con todo el esfuerzo que me llevó, porque te vuelvo a repetir,
son exámenes muy duros, complejos. Perdón. Y cuando uno tiene una edad que ya le cuesta no estudiar, ¿sabés qué es lo que más yo sentía? Si me preguntaban algo y no lo sabía. Claro, sí. Me daba vergüenza. Me daba vergüenza. La vergüenza. ¿Por qué? Porque ya tenía 55 años. Claro, claro. ¿Entendés? Pero yo veo que vos hablás mucho de suerte. Y yo creo que además de la suerte viene acompañada en un principio por tu señora, después por tu compañero en medicina, después por otro compañero. O sea, por eso hablo de que son hitos. Claro, por eso hablo de que son hitos. Que en base a mi perseverancia, porque a lo largo de estos años que te estoy contando, y que no son pocos, pues son 40 años. Así es. Infinidad de veces sí. tuve la sensación de no poder, de ya no querer, de no aguantar más el esfuerzo. De cansancio, sí. De que las cosas... no es que no salían, muy prolongado, claro, y no después hubo una época muy larga de deterioro económico. Claro, porque también. Yo no trabajaba las cantidades de horas que tenía que trabajar porque era complicado el tema. Seguro. ¿Entendés? Seguro. Entonces, era difícil, realmente. Te acompañó toda la familia. Toda la familia. Tus hijas comiendo menos, sería. No, vacaciones. Porque hubo momentos en los que te digo una cosa sencilla. Tiene que haber habido. Te digo una cosa sencilla. No había vacaciones. Fueron 8 años sin vacaciones. Claro. Mis nenas por ahí tenían la suerte de que mis suegros se las llevaban o mis papás se las llevaban un fin de semana o una semanita a la costa. Pero nosotros nos quedábamos trabajando. Claro. No había posibilidad. ¿Entendés? Fueron muchos años de esfuerzo, como te digo, en familia. Y los puntos que yo hago referencia a la suerte fueron los asociados a que justo una persona me dijo, che, ¿por qué no haces esto? Claro. Che, yo te ayudo en esto. ¿Entendés? Evidentemente. Pero el esfuerzo... Sí. No, el esfuerzo fue tuyo también. No, por eso te digo, el esfuerzo en algún punto entre todos te ayudaron, yo te sostuvieron. En algún punto lo sentía inhumano. Claro. Literalmente lo sentí inhumano. Por eso destaco como te podría decir, la mayor cualidad mía, yo la siento que es la perseverancia. Claro. Porque no le aflojaste. Solo sé yo los días que sentía desfallecer, decir, che, ¿para qué tanto esfuerzo? No vale la pena. Una vez se siente de esa manera. Mal. Sí. Hubo épocas que la pasaba mal. Claro, cuando llegás al objetivo... Seguro. Bueno, la felicidad esa es la idea de esta entrevista. Llegar al objetivo y la expresión que vos hiciste de llegar al objetivo y levantar la cabeza y sentirse orgulloso porque por uno mismo, por vos mismo y por los que te rodean, que también hicieron mucho alrededor tuyo, te sostuvieron. Solo no es fácil. No, seguramente, es seguramente. Pero el esfuerzo es tuyo. Claro, el esfuerzo es tuyo. Pero también el logro es tuyo. Sí, por supuesto. O sea, uno también tiene que ser sincero con uno mismo y decir, lo conseguí. Este era mi sueño, esta era mi meta, este logro es mío. Acompañado, como vos decís, por la familia, la suerte, amigos, pero es un logro importante. Por eso digo que este último hito, diríamos, de llegar a ser médico forense, yo soy uno de los 12 tanatólogos del país, diríamos del punto más alto, ¿no? Porque nosotros dependemos directamente de la Corte, nosotros recibimos dentro de lo que es el área médica de la medicina legal, somos el último eslabón. Vos fíjate que nosotros recibimos las consultas de todo el país y somos los que definimos ante determinadas situaciones, incluso fuera de lo que es Buenos Aires, de lo que es capital. Porque si bien funcionamos en capital, nosotros recibimos todo lo que sea complejo del resto del país. Rubén, creo que lo tuyo realmente es un ejemplo y es un matiz humano que quisimos presentar desde algo que, como arranqué diciendo, yo no lo haría, no estaría con cadáveres, no metería mano, pero alguien lo tiene que hacer. Rubén, con todo el esfuerzo, se animó a llegar a lo que llegó. Uno de los 12 forenses nacionales, a nivel nacional. Realmente el esfuerzo, todo lo que contó, todo lo que él nos dijo, me parece que si lo escucha, tiene que reflexionar y decir, yo también puedo.
porque evidentemente lo hiciste siendo grande, Cualquiera lo puede hacer. con muchos compromisos de por medio, trabajo, familia. Entonces, creo que usted también puede concretar un sueño. Gracias Rubén, No, por favor, gracias a vos. es otro matiz humano.